Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente el Señor nos permite encontrarnos para la reflexión del Evangelio este día domingo 11 de octubre. Y les saludo deseando que las bendiciones del Señor sean abundantes en cada uno de sus hogares, en cada corazón, en cada familia. Hoy vamos a reflexionar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, los versículos del 1 al 14. Yo he titulado a esta reflexión, El banquete está preparado. Y como oímos al principio esa música en ese himno, estamos invitados, hermanos, a un banquete. Todo comenzó, al leer esta parábola, todo comenzó con la pregunta, ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús no respondió directa y concretamente a la pregunta o preguntas de los fariseos, pero enseñó 3 parábolas. La parábola de los 2 hijos, la de los labradores malvados y la de la fiesta de bodas que leemos hoy. Es su respuesta a la indiferencia, a la negligencia, al descuido, desobediencia a la voluntad de Dios por parte de los jerarcas judíos. Pero lo interesante sería que hoy también hablara a nuestros corazones sobre esos mismos temas. Meditaremos entonces en la parábola del banquete de bodas. Encontramos una parábola parecida en el Evangelio de Lucas. Y estas parábolas son paralelas, pero en ambas los invitados desprecian o menosprecian la invitación al banquete. Siempre yo pienso, cuando leo estas 2 parábolas, en esta ocasión la de Mateo, que cuando nosotros en la vida común, en la cotidianidad de cada día, recibimos una invitación, pues siempre nos indica el que alguien, una familia, una persona, nos haya tomado en cuenta y nos sentimos felices de ser invitados. Es muy raro que despreciemos una invitación a menos que haya razones justas para no asistir. Sin embargo, en estas parábolas, los invitados, que son personas escogidas, no le dan importancia al evento. Si vemos estas parábolas o esta parábola como una alegoría, veremos que en el relato encontramos a Dios como el rey que hace el banquete, a su hijo que es para quien se ofrece la fiesta, el pueblo de Israel que son los invitados primeros, los profetas que son los que llevan el mensaje, la invitación, la iglesia, los siervos que también llevan el mensaje, pero importante que el pueblo de Israel es el que tiene una actitud de indiferencia, como decíamos, a la invitación. Y las parábolas de los 2 hijos de los labradores malvados y esta de la fiesta de bodas nos hablan del gran error de los religiosos judíos, la desaprobación de Dios a su forma de guiar al pueblo. Es una historia sencilla, la historia de un rey y un banquete de bodas para su hijo. Y Dios envía profetas y evangelistas con esa buena noticia y esa invitación. Es el banquete mesiánico. Dice el texto en el Evangelio de San Mateo que el rey envió sus siervos para llamar al banquete. Según la costumbre de aquella época, el banquete se preparaba con anticipación y con anticipación se enviaban las invitaciones. Sin embargo, cuando ya todo estaba listo, siempre se enviaba a los siervos a avisar que el banquete estaba preparado. En este caso, los invitados simplemente no quisieron venir.
La palabra de Dios dice que uno se fue a su labranza y otro a sus negocios, pero sin excusarse, simplemente rechazando el honor de ser invitado. No quisieron dejar sus ocupaciones e ir al banquete. Y fíjense, hermanos, que así, de la misma manera, el llamado de Cristo es fácil aceptarlo al principio, pero cuando ya vienen las responsabilidades, servir en el diaconado, enseñar en la escuela dominical, abstenerse sexualmente hasta el matrimonio, invitar al amigo a la iglesia, dar el diezmo, todas esas son cosas que ya nos hacen a veces menospreciar el ser invitados. Y somos tentados a querer ser cristianos cuando no implique esfuerzo. En este texto de la parábola, en el capítulo 22, versículos del 1 al 14, dice que el rey envió a unos siervos a rogarles que llegaran al banquete, que ya todo estaba preparado. ¿Quién en la vida real, mis hermanos, insiste con alguien que no desea asistir o aceptar nuestra invitación? Más bien se enojan las personas, pero recordémonos que aquí se está hablando de un rey que es Dios, cuya gracia va más allá de lo ordinario. No es un simple anfitrión cualquiera, es Dios. En la parábola se está representando esa invitación que el Dios de misericordia nos hace. Y por eso está ese detalle inserto en la parábola, donde Él manda a rogar que acepten la invitación, que asistan, pero no quisieron. Y fíjense que cuando la palabra de Dios dice se fue uno a su labranza y otro a su negocio, nos está diciendo también que no hicieron nada malo. Aparentemente eran razones justas, porque muchas veces la tentación, mis hermanos, se viste honestamente, es decir, se viste de bueno, ¿verdad? El trabajo, los mandados, cuidar a los niños, limpiar la casa, cocinar, lavar los platos. ¿Quién va a decir que eso es malo? Lo malo es que hay tiempo para Dios hasta el final de la lista de quehaceres. Esperamos la ocasión para cuando tengamos tiempo. Y hay un comentarista que yo leí que dice que tiempo, como nosotros lo deseamos, solo lo tienen los prisioneros, los enfermos que están en los hospitales, los ancianos que están en casas de retiro o en sus casas pero que ya no pueden asistir, y los muertos. Y esto me llamó la atención porque nosotros decimos, hoy no tengo tiempo, después voy a ir, hoy no voy a asistir, tengo otro compromiso. Y esta pandemia precisamente nos enseñó, mis hermanos, porque nosotros hicimos un culto en la iglesia el domingo, creo que fue 15 de marzo. Y posiblemente más de alguien dijo, hoy no puedo, voy el otro domingo a la iglesia, al templo. Pero ya no se pudo ir y hasta el día de hoy no hemos podido congregarnos. No lo digo porque eso sea malo, pero lo pongo como ejemplo para que entendamos que nosotros siempre postergamos las cosas de Dios. Porque en primer lugar están otro tipo de compromisos sociales, de trabajo, de recreación. Y a Dios lo dejamos para cuando haya tiempo. Es muy interesante que en esta parábola también dice que estos invitados no solo rechazaron a los siervos que los llegaron a rogar, sino que los maltrataron. Y por eso mismo el rey mandó a quemar a su ciudad y los declaró indignos. Entonces Mateo hace como una relación aquí, que esa destrucción es el juicio de Dios sobre un pueblo que rechaza la invitación a ese banquete escatológico. Fíjense que cuando nosotros cuando nosotros rechazamos una invitación para un culto dominical, que pueden haber muchos en el año, de hecho son 52 domingos en el año posiblemente. No estamos rechazando el culto de ese domingo. Posiblemente nuestro rechazo vaya a ser a ese banquete escatológico, es decir, a ese estar con el Señor para siempre en los últimos tiempos cuando venga el juicio.
Al final, el rey envía a un tercer grupo de siervos a llamar a las bodas, pero ya no a aquellos invitados iniciales, sino que ahora a cuantos hallaren. Y fíjense que dice la palabra que juntaron a todos los que hallaron. Y la Biblia es muy clara al decir malos y buenos, porque estas bodas se llenaron de invitados. Este banquete fue disfrutado por buenos y malos. Los buenos y malos, mis hermanos, son la iglesia del tiempo de Mateo o la iglesia actual que participa del banquete. Pero esta iglesia se le demanda, en primer lugar, como hemos leído en las parábolas anteriores, una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Es decir, tenemos que superarlos, no tenemos que tener las mismas actitudes de ellos. Y sobre todo, estas parábolas, desde la parábola de los 2 hijos para acá, nos están enseñando que el primer lugar lo debe tener el hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso debe ser primordial. Y en este caso, recordamos aquella frase de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que no todo el que le llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hagan la voluntad de su Padre que está en los cielos. El énfasis en el Evangelio, pero específicamente en estas parábolas, es hacer la voluntad. Hacer la voluntad en este caso era asistir a esa invitación, aceptar esa invitación. Con esta parábola, mis hermanos, Jesús explica por qué llamó a los pecadores. ¿Por qué aquella iglesia de Mateo, de aquella época, del primer siglo, antes de la partida del Señor Jesús, esa iglesia inicial, estaba llena de judíos, pero también estaban llegando gentiles? Y recordémonos que en la sinagoga no eran aceptados los gentiles. En la sinagoga no eran aceptadas las personas pecadoras, es decir, etiquetadas por la comunidad como pecadoras. No eran aceptados los locos, los discapacitados. Sin embargo, este rey acoge a buenos y malos. Y así la iglesia del primer siglo empezó a tener esa apertura, porque la enseñanza del Evangelio es que al rechazar la invitación, los invitados primeros, esa invitación es abierta para todos. La parábola en sí misma resume la relación de Dios con los judíos y con la iglesia cristiana. Nos recuerda que Dios nos está invitando a la celebración gozosa, que perderemos si rechazamos simplemente la invitación. A veces la rechazamos, mis hermanos, y llega un momento en el que ya estamos como acostumbrados a que a la hora del culto nosotros estamos ocupados en otras cosas. Porque ese horario de nuestra agenda nosotros no lo priorizamos para la iglesia, sino que ese horario puede ser lleno por cualquier otro tipo de actividades. Hay un final muy interesante en esta parábola. El banquete está servido, el banquete está preparado, pero cuando el rey ve a los invitados, hay alguien que no está vestido con el vestido adecuado, valga la redundancia, para las bodas. Y esto llama la atención, porque ahí surgen algunas preguntas que en este momento tal vez no va a dar tiempo de que nosotros las consideremos. ¿De qué se trata este detalle de la parábola? ¿Existía algún vestido especial? Está hablando el escritor del Evangelio de una ropa costosa, una ropa de estilo judío, alguna moda especial para asistir a las bodas. ¿Qué nos quiere decir el Evangelio cuando dice que este hombre que fue expulsado del banquete, a pesar de que el banquete se abrió para buenos y malos, este hombre fue expulsado del banquete por no tener un vestido especial? Y yo quiero concluir con esto, mis hermanos, haciendo notorio, en primer lugar, que
la disposición a asistir al banquete, a aceptar esa invitación es importante. Cuando se habla de un vestido de bodas, no estamos hablando de una ropa costosa, una ropa especial, un ropaje que nos identifique de alguna manera, pero sí nos está hablando de algo que debe haber en nosotros, visible, como la santificación, la rectitud de vida. Es una ropa para estar delante de Dios. Y yo aquí en algunas ocasiones he dicho a mis hermanos, nosotros cuando vamos a ir a alguna oficina de gobierno, dependiendo el nivel de importancia, nosotros nos vestimos adecuadamente. Los varones para ciertas citas en con determinados funcionarios incluso usan traje completo y corbata, porque van a ver al tal funcionario importante. Y yo les digo, mis hermanos, ¿cómo tenemos que estar nosotros vestidos para ver, para encontrarnos con el Señor? Porque el culto es un encuentro con el Señor. Tenemos que vestirnos de alguna manera especial. Aquí lo que nosotros tenemos que pensar es que ese vestido que llevemos, lo visible en nosotros, lo que el Señor vea en nosotros, tiene que ser algo que sea grato delante de Él. Es un vestido de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es por medio de nuestro ropaje, incluso hasta cierto punto, decir la majestad y la grandeza de el Dios con el que nosotros nos encontramos en el culto. Y es un banquete porque es una cita para participar del gozo del Señor. Y aquí no me refiero a música ruidosa, a música estridente, no me refiero a bulla, sino a ese gozo que hay en nuestros corazones. Y por eso nosotros anhelamos como iglesia que pronto tengamos la oportunidad de estar en el templo, pero de estar así, gozosos y entendiendo que Dios nos hace una invitación y nosotros esa invitación la aceptamos de buen gusto, porque es el gran Dios Todopoderoso el que nos invita. Dios les bendiga.